Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con la unidad 4. Esta segunda parte es mucho más práctica y tiene ejemplos de usos correctos y usos incorrectos de términos, palabras que utilizamos normalmente. Entonces, la idea es un poco que ustedes identifiquen si es que usan todo lo que vamos a ver correctamente o no. Y si es que no, que vayamos conscientemente corrigiendo tanto en la escritura como en la comunicación, ¿no? Cuando hablamos y transmitimos nuestras ideas. Voy a compartir mi pantalla. Bien, empezamos la segunda parte de la unidad 4, redacción efectiva. Como ustedes vieron, el texto está dividido en lecciones, que estamos revisando cada una de estas lecciones. Estamos en la lección 6, principales preposiciones. Vamos a ver el empleo correcto e incorrecto. Las preposiciones forman una clase de palabras o parte de la oración que es invariable, ¿no? No admiten cambios y normalmente nos sirven para enlazar palabras que tienen una distinta categoría semántica. Aquí tienen una lista donde están todas estas preposiciones, las locuciones preposicionales, estos grupos de palabras. A causa de, a fin de, al lado de, con relación a, de acuerdo con, en favor de, en relación con, ¿no? Nos van a ayudar siempre a conectar. Eh, Vamos viéndolas una por una. Muchas de esas tienen un uso incorrecto que es bastante común y por eso es que se menciona, pero en otros casos no es tan común, ¿no? Tenemos el uso correcto de esta preposición a y el uso incorrecto. En el uso correcto, voy a Santa Cruz, dedicó el libro a su padre, está a la derecha, vendrá a fin de mes, lo hizo a su gusto, a no ser por ti me hubiera caído. Son cosas que usamos normalmente. Pero estos usos incorrectos también son bastante comunes y ustedes van a reconocer, van a confirmar si es que sí o no. Entre los usos incorrectos, el primer ejemplo, cocina a gas, cuando lo correcto debería ser cocina de gas. Ahí un primero. Luego otro, vestido a rayas, igual, ¿no? En lugar de vestido de rayas. Todo lo que esté en negrilla, entre paréntesis correcto, es cómo deberíamos expresarnos, qué es lo que deberíamos decir o escribir. Desprecio a la ley en vez de desprecio por la ley, que sería lo correcto. Y a la mayor brevedad. A veces nos dicen, no, hay que hacer esto a la mayor brevedad posible, nos dicen en el trabajo, en las tareas y demás. Cuando lo correcto debería ser con la mayor brevedad posible. Es interesante porque cuando ya somos conscientes, identificamos y conocemos estos errores, resulta mucho más intuitivo y más obvio también nuestra forma correcta de decir las cosas. Muchos de estos errores que cometemos son heredados o vienen de nuestro entorno más cercano. Entonces, estar consciente nos puede permitir corregirlos, ¿no? Por eso es que todos estos ejemplos que vamos a ir viendo nos van a ir mostrando cómo hablamos y cómo escribimos. En otros casos, no hay mucha mayor complicación, como con la preposición con. Por ejemplo, lo cortó con serrucho, come con ansia, venía con su amiga, con lo hermosa que era esta calle y ahora la han estropeado. Entonces, ahí no hay mucha más complicación o usos incorrectos. Pero en el caso de contra, sí. Entre los usos correctos serían, están en contra del gobierno, jugaban contra el sol, caminaban contra el viento. Y entre los usos incorrectos estarían, no es tan común en nuestro medio, pero para señalarlo, contra más lo miro, menos me gusta. Cuando en realidad deberíamos decir, cuanto más lo miro, menos me gusta. La siguiente proposición, de el uso correcto, el libro de Juan, reloj de oro, vengo de casa, es de noche y de haber estado allí lo hubiera visto. Y el uso incorrecto, que es algo también que vamos a decir muy seguido,
regalos de señora, ¿no? Regalos de niños, regalos de adulto, ¿no? Regalos de pareja, cuando deberíamos decir en realidad regalos para señora, regalos para niños, ¿no? Regalos para, que sería lo correcto, todo lo que está en negrilla. Lo mismo, paso de peatones, se dice normalmente. Lo correcto es decir paso para peatones. Y el último ejemplo, se olvidó que tenía que ir, cuando lo correcto debería ser, se olvidó de que tenía que ir, ¿no? Esto de repente no suena tan natural porque estamos acostumbrados a una forma de comunicación. Mm. Pasamos a la siguiente, la preposición en. El uso correcto, vivo en La Paz. Estamos en invierno, hablar en francés, se le notaba en la manera de moverse, entró en el despacho. Y tenemos algunos usos incorrectos también. Por ejemplo, salí en dirección a Tarija, cuando deberíamos decir salí con dirección a Tarija, que sería lo correcto. Luego, otro ejemplo, sentarse en la mesa, que es algo que no mucha gente dice, cuando en realidad nos sentamos en las sillas, ¿no? Y lo correcto debería ser sentarse a la mesa. Otro ejemplo, viajamos en la noche, en vez de decir viajamos por la noche, que sería lo correcto. Y el último ejemplo que no es tan común en nuestro medio, pero igual sirve de referencia, pienso de que no vendrá, cuando lo que deberíamos decir es pienso que no vendrá. Las preposiciones desde y entre. Desde no hay mucha más complicación. Desde la creación, desde Bolivia, desde entonces, desde aquí. En el caso de entre, sí hay una variación. El uso correcto es entre dulce y agrio, se cayó entre la silla y la mesa, le llevaron entre seis, hablaron entre ellos. Y el uso incorrecto, que tampoco es muy común, pero igual nos sirve de referencia, entre más lo miro, menos me gusta. Cuando lo correcto es decir, cuanto más lo miro, menos me gusta. Si se dan cuenta en todas las formas incorrectas, una vez que ya identificamos cuál es el error y dónde está la frase correcta, tiene mucho más sentido. En el hacia y el hasta no hay más complicación. Hacia va hacia su casa, hacia las 3 de la tarde, ese pueblo está hacia Guadalajara, no hay problema. Y lo mismo con hasta. Esperó hasta las 5, lo llenó hasta el borde, canta hasta cuando come, hasta ahora, hasta después, hasta nunca. La preposición para. El uso correcto, voy para Cochabamba, déjalo para mañana, compró papel para dibujar, no hay más complicación. En el caso del uso incorrecto, nos vamos a dar cuenta que se utiliza bastante en nuestro medio. Por ejemplo, pastillas para el mareo, cuando lo que deberíamos decir es pastillas contra el mareo, porque las pastillas que tomamos no nos van a marear, ¿no? Sino en todo caso van a quitarnos el mareo. Entonces lo correcto es pastillas contra el mareo. Lo mismo, jarabe para la tos, ¿no? Jarabe, pastillas para el dolor. Todas estas tendríamos que reemplazarlos con, en vez del para, por el contra, ¿no? Jarabe contra la tos, que sería lo correcto. Y lo mismo con el último ejemplo, veneno para las ratas, cuando lo correcto debería ser veneno contra las ratas. Esto es mucho más común en nuestro medio. En las mismas farmacias nos dicen, ¿no? Nosotros decimos, nuestro círculo más cercano también. Entonces, pero tiene mucho más sentido la forma correcta de expresarse. Con el por, igual tenemos usos correctos e incorrectos similares al anterior. El uso correcto y algunos ejemplos. Por aquellos días, pasó por la calle, fue transmitido por radio, lo hago por obediencia, lo haré por ti, lo hace por amor, por mucho que lo repitas, no te creo, y está por ver si hay alguien que lo supere. El uso incorrecto. Tiene afinidad por la ciencia, algo que se dice bastante, cuando lo correcto es tiene afinidad a las ciencias. La siguiente, por orden del presidente, cuando debería decirse de orden del presidente. Y el último ejemplo, ropa para estar por casa, cuando lo correcto es ropa para estar en casa.
igual son estas formas incorrectas del manejo del por y son bastante comunes en nuestro medio. El sí y el según, no hay más complicación. Él está sin dinero, lo hizo sin ayuda, me fui sin comer. Y el según la ley, según eso, según San Pablo, según veamos, te pagará según lo que tú trabajes, todo quedará según está. No, ahí no hay usos incorrectos. Lo mismo con el tras y el sobre. Tras ese tiempo vendrá otro mejor. Se fue deslumbrado tras los honores, tras la puerta, tras de llegar tarde, protesta, trastienda, que igual, ¿no? A veces se une esta palabra con otra palabra para formar un concepto mayor, una idea mayor. Y el sobre, lo llevó sobre la cabeza, no tengo opinión sobre lo que dices, llueve sobre mojado, vendré sobre las 11, el castillo se levanta sobre el pueblo, influye sobre lo que le rodea y crueldades sobre crueldades. Algunos de estos usos son más comunes en nuestro medio y otros no tanto, ¿no? Pasamos a la siguiente lección, la lección 7, el gerundio. Igual vamos a ver las formas correctas e incorrectas de utilizar. Hay dos formas en las que se presenta gerundio, el simple, que es cantando, y la compuesta, que es habiendo cantado, ¿no? Dos formas de decir la idea. Como adverbio, tenemos un ejemplo, Armstrong pisando la luna, ¿no? Como verbo, también puede llevar sujeto explícito, vinieron estando María ausente. Y como adjetivo, en el texto nos dice que se utiliza en pocas ocasiones, nosotros podemos utilizar esto más seguido. Ponlo en agua hirviendo, ¿no? Es algo que decimos. Es capaz de agarrar a un clavo ardiendo para conseguirlo. Respecto del uso correcto y el uso incorrecto. Tenemos una lista, algunos ejemplos. En el libro van a encontrar mayor detalle, ¿no? Y otros ejemplos más. En el caso correcto, dice, llegó silbando o cantando. Vi a Juan paseando. Está escribiendo. Alzando la mano, la dejó caer sobre la mesa con toda su fuerza. Habiéndolo ordenado, el jefe hay que obedecer. Conociendo su manera de ser, no puedo creerlo. Lloviendo a cántaros, iría a tu casa. El piloto, viendo que el altímetro no funcionaba, y ahí podemos completar la oración. El uso incorrecto. Y llegó sentándose. No es como si estuviéramos hablando de dos acciones en el mismo momento. Llegó sentándose, ¿no? Ha llegado y sentándose mientras llegaba. Cuando lo correcto es decir, llegó y se sentó, porque lo primero que hizo fue llegar y después recién pudo sentarse. Pero a veces utilizamos el uso incorrecto, ¿no? Otra forma de uso incorrecto, una orden disponiendo algo, cuando lo correcto debería ser una orden que dispone algo, ¿no? Algo específico. Igual con la siguiente, dio el paquete a una mujer entrando en la casa. Y lo correcto es dio el paquete a una mujer que entraba en la casa, ¿no? Describes una acción que ha dado el paquete y describes una segunda acción que la mujer estaba entrando en la casa. En la primera eh, forma de redactar se confunden estos conceptos, ¿no? Dio el paquete a una mujer entrando en la casa. La siguiente, vi un árbol floreciendo, cuando lo correcto debería ser vi un árbol floreciente, porque no podemos ver un árbol floreciendo, ¿no? Ese proceso de florecer toma tiempo y no podemos nosotros presenciar todo el proceso de florecer. Entonces, lo correcto es vi un árbol floreciente, ¿no? Que tiene flores, que han florecido, que van a florecer después. Eso es lo correcto. Y un último ejemplo, el agresor huyó siendo detenido, que igual parecería que en el mismo momento está pasando, ¿no? Que huye y es detenido. Cuando lo correcto es el agresor huyó, que es lo primero que hace, y fue detenido, ¿no? Que es lo que pasa inmediatamente después de que el agresor huye. Entonces hay que tener cuidado el momento de redactar. A veces hablamos de una forma y redactamos de la misma forma en la que hablamos, ¿no? Decimos el agresor huyó siendo detenido y redactamos así. Y cuando uno lee, se hace mucho más evidente incluso que cuando se escucha. Pasamos a la siguiente, la lección 8. Aquí no hay mucha más complicación en el texto, ustedes van a ver muchísimo más detalle, explicación y contexto del leísmo, el laísmo y el loísmo, pero en nuestro medio
esto nos resulta mucho más complicado, ¿no? Los usos correctos. El complemento directo es lo, los en masculino, la, las en femenino y lo en neutro. Y como complemento indirecto, le, les, que no hay distinción de género, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el uso incorrecto? Y aquí nos ponen dos ejemplos. Cuando la veo, ese peinado a Eloisa. Cuando lo correcto sería cuando le veo ese peinado a Eloisa. Cuando la veo, cuando estamos hablando de el peinado, ¿no? Cuando le veo ese peinado a Eloisa. Entonces se escucha diferente. Cuando la veo ese peinado a Eloisa ya suena mal, ¿no? Y lo correcto suena mejor. Cuando le veo ese peinado a Eloisa. Lo mismo abajo en el diálogo de dos personas, una le pregunta, ¿con qué lo diste para limpiarle? Y la otra persona le responde, lo di brillantol, brillantol, una marca, una crema para limpiar muebles, ¿no? Cuando lo correcto sería, ¿con qué le diste para limpiarlo al mueble? Y quien responde debería ser, le di brillantol. De todas formas, aquí en el leísmo, leísmo y loísmo, no tenemos nosotros muchas complicaciones. Pasamos a la siguiente lección, el uso y abuso del relativo. Aquí vamos a ver que sí, a veces abusamos del relativo. Conceptualmente, el autor nos va a decir que el relativo funciona a la vez como pronombre y como nexo de subordinación, formando parte de una proposición subordinada. Que es lo que nos quiere decir que sustituye a un antecedente y se une a él, ¿no? Con una frase de la que forma parte. Vamos a ver en los ejemplos que es algo que usamos bastante. Las formas del relativo son que, el que, la que, lo que, los que, las que. ¿Cuál? El cual, la cual, lo cual, cuáles, los cuales, las cuales. ¿Quién, quiénes, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuyo, cuya, cuyos, cuyos, ¿no? En singular y en plural. Todas estas en singular y en plural. Y abajo vemos una frase que nos da como ejemplo cómo se hace abuso de este relativo y lo desagradable que puede resultar a la lectura de este uso. Al margen de el tema de puntos, que igual resulta ser un problema en esta frase, nos vamos a enfocar en el qué para ver cómo se agota la lectura a medida que va pasando. He visto a tu hermano que me dio noticias de tu tía que está mal desde el día del accidente que tuvo cuando iba a la procesión que se celebró el viernes pasado. Utiliza el que 4 veces y se agota, ¿no? La lectura uno se va perdiendo y resulta ser bastante monótona. Lo mismo pasa que a veces cuando abusamos del pronombre relativo, aparte de la que nos agota en la lectura se hace mucho más pesada, nos puede llevar, el autor, a caer en equívocos, ¿no? Algunas incorrecciones, y aquí hay algunos ejemplos. Le envío a usted una liebre con mi hermano que tiene las orejas cortadas. Se usa el qué, pero ahí hay una confusión, ¿no? Y nos preguntamos, ¿quién tiene las orejas cortadas? ¿La liebre o el hermano? No queda claro, no queda claro en la frase. Envía usted una liebre con mi hermano que tiene las orejas cortadas, ¿sí? Hay una explicación, podemos darle sentido y decir que se refiere a la liebre, pero en la forma de escritura no queda así de claro. Ahora, algo un poquito más complicado. He visto el coche del médico que está destrozado. ¿Quién está destrozado? ¿No? ¿Es el coche o el médico? Igual, y por el uso del qué se distorsiona la idea y no queda claro si es que quien ha quedado destrozado ha sido el coche o el médico. Y lo mismo con la última, que dice, conozco mucho a Pablo, el hijo de María, que viene mucho a casa. Y bueno, el que viene mucho a casa. ¿Quién viene a casa seguido? ¿Es Pablo o es María? El orden por el orden en el que se presenta tampoco nos queda claro, ¿no? Entonces es importante estar conscientes del uso del qué, que es la palabra más empleada, la forma en la que vamos a ir utilizando en la escritura. Ahora podemos suprimirlo, ¿no? Hay que hacer como un esfuerzo adicional por suprimir en una frase este relativo y aquí nos dan algunos ejemplos.
una breve explicación al inicio de cada uno de estos ejemplos y el ejemplo. Como si por un sustantivo en oposición, por ejemplo, ¿no? En vez de decir el general que conquistó la ciudad, podemos decir el general conquistador de la ciudad. Implica lo más natural, digamos, lo más obvio que nos podría resultar es la primera parte, escribir como la primera parte, ¿no? El general que conquistó la ciudad. Pero ya haciendo un esfuerzo por escribirlo de mejor manera, se escucha mucho mejor el general conquistador de la ciudad. Un segundo ejemplo, sustituirlo, cambiarlo por un adjetivo sin complemento. En lugar de decir dos movimientos que se producen al mismo tiempo, podemos decir dos movimientos simultáneos, ¿no? Aparte, hemos reducido, la idea es mucho más clara y estamos suprimiendo el que. Un tercer ejemplo, por un adjetivo seguido de un complemento. En lugar de decir un padre que perdona fácilmente a sus hijos, podemos sustituir por un padre indulgente para su hijo. Y otro ejemplo, el empleo juicioso en general, ¿no? Nos puede servir para evitar oraciones o frases en relativo. Por ejemplo, las hojas secas que hay en el bosque podemos reemplazar por las hojas secas del bosque directamente. La idea se entiende con mucha más claridad. O una prueba que confirma mis sospechas, que podría escribirse como una prueba en apoyo de mis sospechas. Para eso es necesario tener otros recursos, tener otras palabras, tener la idea clara y acotarla también. En muchos casos, ser minimalista ayuda, como el caso de las hojas secas del bosque o dos movimientos simultáneos, que resulta mucho más claro que su versión correcta. En la lección 10 vamos a ver otros escollos gramaticales que de hecho son los más recurrentes y donde más confusión hay. Cuando nosotros, los docentes en las clases regulares, tenemos que revisar exámenes, tenemos que revisar prácticas, se encuentran muchísimas de estas confusiones, ¿no? Vamos a ir viéndolas uno por uno, ustedes igual van a reconocer. Si tienen claridad y conocen todas estas, está muy bien, es reforzar y es seguir practicando en su escritura. Y si no, si las tienen identificadas, es bueno que las vuelvan a revisar y las entiendan, ¿no? Más que memorizarlas, entender el sentido de las palabras y por qué de la variación. Empezamos por la primera, suposición y obligación, el deber de y el deber. Ponemos los ejemplos que nos van a ayudar a entender esto de mejor manera. El profesor debe venir a las 12 porque a esa hora comienza su clase. Ahí expresa una obligación, ¿no? Él debe venir directamente. Sabemos que el profesor empieza su clase a las 12, entonces debe venir a esa hora. Y una segunda forma de redactar, una segunda idea, de hecho, que es distinta a la anterior. El profesor debe de venir a las 12 porque salió de su casa hace ya media hora. Eso expresa una suposición, ¿no? Como tendría que venir porque ha salido hace media hora, entonces ya debería llegar, ¿no? Ya debería llegar a las 12. La diferencia es que en el primer ejemplo se dice debe, en el segundo ejemplo debe de, ¿no? El deber equivale a obligación y el debe de a duda o a suposición. Hay una diferencia, ¿no? Que podría parecer muy sutil, pero en la expresión y en la lectura nos dan dos ideas distintas. Otra, el han habido, ¿no? Que la lectura en el texto nos dice que es un frecuente dislate. Un dislate es un dicho que no tiene sentido. Aquí vamos a ver las formas correctas e incorrectas. Se dice hay habitaciones libres, ¿no? Y se debería decir había habitaciones. Se dice ha habido 2 expulsiones y debería decir hubo varias expulsiones. Se dice también ha habido disparos, cuando se debería decir habrá disturbios, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tratar de mantener la idea, pero tratar de eliminar el ha habido, que no suena bien. El si no y el si no. Eso es algo que se utiliza bastante incorrectamente. Entonces, diferenciar conceptualmente nos va a ayudar. Aquí hay algunas reglas prácticas. El primero, del si no. Este libro no es mío, sino de mi hermana, ¿no? Una regla práctica que podemos aplicar aquí es ponerle el que a ver si es que aplica, ¿no? Y ahí nos da una, entre paréntesis, tenemos un ejemplo. Sino que es de mi hermana, ¿no? Tiene sentido expresarla de esa manera.
este libro no es mío, sino que es de mi hermana. Tiene sentido, entonces lo correcto es poner el sino junto. Otro ejemplo, no está estudiando, sino jugando, sino que está jugando. También tiene sentido ponerle el que en medio y la frase, la idea no se pierde, ¿no? Es otra forma de expresar. Pero vamos a ver a la siguiente. Tumbado en la hamaca, intentaba, si no dormir, al menos descansar, ¿no? La idea es que una persona estaba echada en la hamaca e intentaba descansar, aunque sabiendo, digamos, que había la posibilidad de que no pudiera dormir, ¿no? Pero por lo menos iba a descansar. Entonces, si es que aplicamos esta regla del que, ahí ya no aplica, ¿no? El sino que dormir. Tumbado en la hamaca intentaba, sino que dormir, al menos descansar, ya no suena bien, ya no se entiende la idea, se distorsiona totalmente. Entonces ahí ya no tendría que estar el sino junto, ¿no? Sino separado. Y abajo vemos otros ejemplos. El si no. Sí, no son dos palabras. Sí es la partícula condicional y no es la negación. Entonces, en los ejemplos queda mucho más claro. No hay que, se puede colocar otras palabras en medio. Si no quieres. O también si tú no quieres, podría decir, ¿no? Si no quieres venir hoy, o podríamos decir si hoy no quieres venir. Entonces, igual como parte de las reglas prácticas, cuando tengamos la duda, podemos probar con el qué o podemos probar con ponerle otra palabra al medio, ¿no? A ver cuál de los dos tiene sentido. Si es que con el qué después tiene sentido, ese es no. Y si es que tiene sentido cuando ponemos una palabra al medio, como las que nos mencionan abajo, si no quieres o si tú no quieres, si no quieres venir o si hoy no quieres venir, entonces es separado, ¿no? Pensemos también en la parte teórica que nos propone el texto, ¿no? Pensar el sí como un condicional y el no como una negación, distinto de la idea del sí no junto. Otro ejemplo, el por qué unido, el por qué separado, el por qué con tilde y separado y el por qué unido y con tilde. 4 formas de expresar y son ideas totalmente distintas, ¿no? Aquí igual hay bastante confusión, se ve bastante confusión en la redacción cuando se revisan trabajos y se revisan exámenes. El primero, el ejemplo, el por qué, es una conjunción causal. No fue porque no quiso, no voy porque no tengo tiempo, no es lo que más se usa. El por qué, que está compuesto de la preposición por y del relativo que. Esa es la razón por que fue suspendido, ¿no? Es la razón por la cual, ¿sí? El por solo tiene sentido, ¿no? Y el que igual solo tiene sentido. Entonces, tenemos que el momento de escribir, identificar estas diferencias. El por qué separado y con tilde, eso igual lo usamos bastante. ¿Por qué no estudias? Sabemos que siempre se utiliza en preguntas. eh, y el por qué junto, que es menos usado, pero que igual va a estar relacionado con las preguntas, ¿no? Es sustantivado, de hecho, el por qué junto y con tilde. No me han dicho el por qué de su negativa, ¿no? Va a estar relacionado con la idea de pregunta. Me gusta saber los porqués de las cosas, ¿no? ¿Por qué de las cosas está relacionado a la pregunta? Entonces, no se utiliza mucho y puede haber mucha confusión respecto a esto. En el texto tienen otros ejemplos también y como les digo, como hemos hecho en el anterior video, también hay links para ir viendo estas diferencias en videos cortos. El con qué junto, el con qué separado y el con qué separado y con tilde. La lógica va a ser similar a los porqués que hemos visto en la anterior presentación y con algunas variantes. El con qué, conjunción consecutiva. No se usa mucho en nuestro entorno, pero igual lo ponemos como ejemplo. O estudias o no hay excursión, con que ya lo sabes, ¿no? Es ya sabes que si no estudias, no va a haber excursión, no te está condicionando algo. Es una forma.
Otra forma, el con qué, compuesto de la preposición con y del relativo que. Este es el problema con que se tropieza. Usamos y le damos sentido por separado, ¿no? Al con, o la preposición, y al relativo que. Los dos tienen un sentido distinto en la oración. Y el con qué, con tilde separado y con tilde, que es interrogativo o exclamativo. ¿Con qué has hecho esto? No, perdón. ¿Con qué has hecho esto? Sería la pregunta, ¿no? Y no sé con qué lo haré. Será el exclamativo. Esto de que estén separados y con tilde tiene que ver directamente con eso, ¿no? Con las interrogaciones y las exclamaciones. Otro donde hay bastante confusión. El asimismo, el así con tilde mismo separado y el separado en tres partes. A sí mismo. ¿No? El así mismo junto y el así mismo separado con tilde son sinónimos. Ahí está el ejemplo. Los dirigentes resolvieron asimismo otros asuntos importantes, ¿no? Igual podemos utilizar el asimismo junto. Y el asimismo está usando y le da sentido a cada una de las palabras por separado, ¿no? La preposición a, el reflexivo sí y el adjetivo mismo, cuando nos referimos a nosotros mismos, una acción que realizamos para nosotros mismos. Martín se corrigió a sí mismo, ¿sí? Y la sí además tiene tilde, ¿no? Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que el a sí mismo junto no está expresando lo que expresa la idea que nos pone como ejemplo Martín, ¿no? Martín se corrigió a sí mismo. El haber con H y B labial y el haber separado sin H y con B dentilabial. Igual ahí hay bastante confusión y seguramente ustedes identifiquen también si es que tienen la confusión incluso cuando chatean, ¿no? Se escribe haber con H y junto y con B labial cuando se trata del infinitivo de este verbo auxiliar. Debías haber venido antes, debías haber hecho esto, ¿no? Debías haber asistido a este evento. En cambio se escribe haber separado sin H y con B dentilabial cuando son la preposición a y el infinitivo ver. Lo mismo que en las anteriores, cuando se separa, cada una de estas palabras tiene un sentido, ¿no? Le da un sentido a la oración así separado. A ver lo que dicen ahora, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver, vamos a ver qué sucede, ¿no? Tenemos que encontrar esa diferencia, pero lo que hacemos, lo que se hace, muchos hacen, es confundir estas dos palabras y usan el haber con H y labial para todo, para la mayor parte de las formas de expresión. Identifiquen si ustedes están usando correctamente el haber y el haber. Qué hacer separado y qué hacer separado y continuo. ¿Qué hacer? Se refiere a los quehaceres, por ejemplo, del hogar, ¿no? Cuando es sustantivo que admite el plural. Ese es nuestro quehacer de cada día, es algo que hacemos, ¿no? Todos los días. Esos son nuestros quehaceres de cada día. Primer ejemplo. La otra forma, el qué hacer separado. Cuando son la conjunción o el relativo que y el infinitivo hacer. Lo mismo, ¿no? Cada palabra tiene un sentido. Ahora tiene que hacer lo que, ahora tienes que hacer lo que te dijo. ¿Qué hacer? No, tú y una persona tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Ahora no tienes que hacer nada, ¿no? Igual, similar a la anterior. Y la tercera opción, qué hacer, separado y con tilde, cuando son interrogativo o exclamativo, qué y el infinitivo hacer. No sabemos qué hacer en esta situación. Hombre, ¿qué hacer? ¿No? Igual como exclamación. Si ustedes se fijan, eh, tiene sentido así separado en estas dos últimas. Y cuando hablamos de interrogación o exclamación, ponemos tilde, ¿no? Entonces, ya con la práctica y ya cuando ustedes identifiquen si es que
tienen o no tienen estos problemas, ¿no? Están utilizando correcto o incorrectamente cada una de estas palabras, resulta ya mucho más fácil ir practicando. El también y el también, que puede resultar menos conflictivo. De hecho, no hay tanta confusión, pero igual es bueno revisar, ¿no? El también, cuando es adverbio de Federico quiere ir también, ¿no? Nosotros vamos a ir también, nosotros queremos hacer esto también. Y el también, cuando es el adjetivo de modo bien, precedido por el adverbio de cantidad tan y seguido del adverbio con. Dibuja tan bien como, ¿no? Conoce tan bien como o tú, por ejemplo. Ahí el tan y el bien tienen sentido, ¿no? Tan como tanto y bien como bueno, ¿no? Las dos palabras separadas van a tener sentido. El tampoco y el tan poco, que es la lógica es similar a la anterior. Tampoco cuando es el adjetivo de negación, cuando se niega una cosa después de haber negado otra. No tenía dinero, ni tampoco trabajo, ¿no? Estás negando una cosa que no tenía dinero y estás negando otra, ni tampoco trabajo. Y el tampoco cuando es el adverbio de cantidad, el tan y el determinante pronombre o adverbio de la cantidad, que sería gana tan poco dinero que no puede vivir. No gana tan poco como dice, ¿no? Estamos hablando de el poco, dándole un sentido a cada una de las palabras. La lógica es similar a la anterior. El atrás y el detrás también suele haber confusión. Atrás cuando indica hacia la parte que está o queda en la espalda de uno. La oficina está en el edificio de atrás. Estuvo allí días atrás. Resultaría diferente, ¿no? De repente no natural si utilizáramos detrás en estas palabras. La oficina está en el edificio de detrás, ¿no? Pero a veces se utiliza. Está mal, ¿no? Es incorrecto. Estuvo allí días detrás. No tiene ningún sentido, ¿no? Nos sale mucho más natural decir estuvo allí días atrás. El detrás, cuando indica en la parte posterior o con posterioridad del lugar y puede combinarse con preposiciones. Fueron detrás de él. Salió detrás de la casa. Pasó por detrás de mí, ¿no? Fueron atrás de él y se utiliza también, no es correcto, lo correcto es detrás, pero suena distinto, ¿no? Salió atrás de la casa, pasó por atrás de mí, decimos, a veces decimos y utilizamos la forma incorrecta. Entonces, esa diferencia es igual importante. El adelante y el delante es similar al anterior ejemplo. El adelante para indicar más allá o hacia adelante. No podemos seguir adelante. Diga lo que quiera. Adelante. En adelante, haz lo que te ordene. Y el delante, ¿no? Que se utiliza menos, pero que igual tiene un sentido. Va delante de todos, se puso delante con el conductor, lo tienes delante de ti. Pero igual a veces se comete el error, ¿no? De decir, va adelante de todos, lo tienes adelante de ti. Lo correcto es poner delante. ¿A dónde? Junto a dónde, separado, dónde, con tilde, a dónde, junto y con tilde, y dónde, simple. Ahí vemos algunos. ¿A dónde? El sitio a donde vamos está cerca, ¿no? Cuando es adverbio que indica dirección y lleva antecedente. ¿A dónde? Cuando el adverbio no lleva antecedente. Vamos a donde quieras, a donde tú quieras. ¿Dónde? Cuando es adverbio interrogativo o exclamativo, no tiene tilde, pero cuando le antecede la preposición a, se escribe a dónde, que ahí va a haber una variación. ¿Dónde se habrá metido? No, no sabe dónde se ha metido, es con tilde. Pero cuando decimos a dónde vas, ¿no? ¿A dónde voy a ir? Entonces, igual mantenemos la tilde, pero tenemos que unir. Esa es la variación. Igual se va a utilizar en interrogativos y exclamativos. ¿Y dónde? No se refiere a un lugar ya nombrado. Esa es la casa donde nació el pintor. Así, pintor. Y finalmente, la última lección, el abuso de las siglas y los acrónimos. Eso también es importante en la redacción porque en muchos casos nosotros podemos estar familiarizados con algunas siglas por nuestra especialidad o por las lecturas que tenemos,
cuando ustedes presentan trabajos y demás, y lo damos por hecho, ¿no? La sigla, nos dice el autor, es la letra inicial de una palabra empleada como abreviatura y nos sirve justamente para no tener que dar toda la palabra, o todo el nombre de algo específico, ¿no? Por ejemplo, el que nos pone Organización de las Naciones Unidas, ONU. Directamente podemos decir ONU, ¿no? Sin embargo, a veces el problema es que abusamos mucho de esto y podemos poner ONU en nuestros documentos sin una explicación de qué es, ¿no? Eso de qué significa cada una de las letras. En nuestro contexto, podríamos hablar de la COP, por ejemplo, ¿no? La Central Obrera Boliviana, y armar toda una investigación, un trabajo utilizando la COP en distintos párrafos. Pero ya cuando ese documento lo lee alguien que no está dentro de la especialidad, ¿no? Y no conoce la palabra, puede haber una confusión y se va perdiendo el sentido. Entonces, es importante tampoco no hacer abuso, ¿no? De las siglas y los acrónimos. En muchos casos por temas de espacio, incluso en la redacción de noticias, vamos a ver que los medios utilizan bastante. Otro tema que surge también es que se van creando nuevas palabras a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, y ahí nos pone algo, nombres comunes que se van derivando de ONU o ONUnistas, ¿no? Y se utiliza esto y es como que se crea una nueva palabra a partir de esta sigla, cuando en realidad son circunstanciales estas siglas, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas puede ser sólida, puede tener ya años de historia, pero es posible, puede pasar que desaparezca. Lo mismo, la Central Obrera Boliviana, el nombre puede cambiar, se le puede dar otra connotación, puede variar, representa momentos históricos específicos, épocas y lugares. Y crear palabras a partir de esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es algo que está pasando y que pasa y que tenemos que tener atención, prestar atención. Y dado que cada vez son más comunes las siglas y los acrónimos, es importante que cuando redactemos un documento valoremos la popularidad que tiene, ¿no? Para traducirlo o para manejarlo a lo largo del texto completo, ¿no? Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis, ONU, guión, ONU, o directamente explicar al principio, ¿no? O volver a recordar en algunas partes del texto esto, pero no hacer abuso de estas siglas para que en la lectura no nos perdamos, ¿no? Para que se pueda comprender mejor. Ustedes tienen videos cortos también donde van a ver otros ejemplos. Aquí les dejo los links y lo mismo en el libro. En el libro van a ver una explicación, en muchos casos mucho más teórica, de cada uno de estos términos. Hay más ejemplos también que ustedes pueden revisar para ir reforzando, ¿no? La idea es que puedan leer y reforzar todas estas ideas e identificar qué errores están cometiendo para irlos subsanando poco a poco. Lo mismo que la lectura crítica, la redacción implica práctica y es como un siguiente nivel, ¿no? Si es que haces una buena lectura, tienes el hábito de la lectura, poco a poco vas corrigiendo estos errores y vas mejorando tu redacción. Lo mismo como un ejercicio que ustedes pueden hacer, si es que hay algún autor, la forma que escribe de algún autor les gusta, ya sea en literatura o ya sea en temas especializados de la ciencia política, identificar a un actor que les gusta cómo escribe, la forma en la que redacta los documentos. Entonces, tómenlo como referencia, ¿no? Uno o más autores, tómenlo como referencia para ir poco a poco armando su propia forma de redactar los documentos. Siempre es bueno también cuando ustedes redactan algo, volver a leer después, ¿no? Tener una lectura al día siguiente, tener una lectura 1 o 2 días después, porque muchas veces en la primera versión que sacamos, escribimos como hablamos, ¿no? Estamos procesando las ideas y estamos tratando de transmitir nuestras ideas y lo más natural podría ser escribir como hablamos. Entonces, ya una segunda lectura de un trabajo, un documento que ustedes elaboren, puede ayudarles a identificar errores y a mejorar, reemplazar incluso algunas palabras que podrían estar
utilizando, ¿no? Es igual, es una práctica habitual. Y obviamente que una tercera persona, un externo, pueda revisar los documentos que escriben, eso igual les va a dar mucho valor, ¿no? Porque esa persona que no tiene mucho conocimiento o de lo que se trata de repente, ¿no? O que no ha estado con ustedes en ese proceso de redacción, va a darles un criterio respecto de si se entiende o no la idea que están queriendo expresar, si está clara, ¿no? Y puede identificar algunos errores de redacción y demás, entonces esa retroalimentación siempre es buena. Pero, como les digo, con el tiempo, con la práctica, ustedes van a ir identificando, formando también su forma de redactar los documentos, pero como un paso inicial, como una primera etapa, es bueno que identifiquen cuáles son los errores que más cometen al hablar primero y al escribir también, ¿sí? Refuercen con estos videos y con esto habríamos terminado esta unidad. Esta unidad es un poquito más pesada, justamente por que es gramática, ¿no? Tiene que ver mucho con la gramática, la forma en la que armamos todas estas palabras, frases y la forma en la que redactamos nuestros párrafos, donde más dificultad se tiene justamente. Y en la universidad, ahí se hace mucho más evidente esto porque ustedes tienen que entregar trabajos, tienen que hacer investigaciones, los propios exámenes no son escritos y el docente les evalúa a partir de la redacción. Entonces, si no entiende, ustedes pueden haber estudiado, pueden tener las ideas claras, pero si no plasman esa idea en un examen, en un trabajo, el docente que lea el trabajo, el examen, podría no captar la idea que ustedes les están planteando, ¿no? Entonces, uno lee, no encuentra coherencia, no ve la claridad en las ideas, entonces la evaluación no va a ser positiva. Es clave, es muy importante que ustedes practiquen y, como les digo inicialmente, que lean, identifiquen autores que les guste y a partir de eso vayan poco a poco mejorando su redacción. Esta es la penúltima unidad y ya en la última, en la siguiente clase, vamos a hablar un poquito de temas de ética, de respeto a los autores, también el rol de la inteligencia artificial en este tiempo y demás. Que estén bien y nos vemos la siguiente clase.